buenas otra vez. Seguimos haciendo problemas de EVAO, en este caso sobre el campo magnético y con un problema, bueno, son todos muy típicos, atendiendo a los tres tipos de problemas. Bueno, este sería lo que nosotros en la teoría llamamos la primera ley, que son las fuerzas que un campo magnético ejerce sobre una carga en movimiento y que, como sabéis, o debéis de saber además, que se produce un movimiento de rotación, ¿de acuerdo? Porque la fuerza magnética es perpendicular siempre a la velocidad por la ley, y entonces cuando ocurre eso se produce una rotación. Bueno, pues vamos a ver que además, bueno, vamos a verlo y menos. Dice, bueno, ya veis, la primera pregunta es un poco de teoría. Dice, un protón, un electrón y un neutrón entran con velocidad en un campo magnético uniforme y perpendicular a la velocidad. Explique con ayuda de un esquema la trayectoria seguida por cada partícula. Mirad, no me dan ellos ninguna figura, vamos a suponer que el campo magnético es hacia adentro. Bueno, da igual. Espera, vamos a ponerlo más abajo porque como son tres, bueno, bien, da igual. También, o sea, ya vamos a poner el campo magnético hacia adentro, con lo cual eso nos puede ayudar siempre si ponemos unos ejes, ¿no? Pues si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, pues nuestro campo va a estar hacia adentro, que en perspectiva sería este. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, ahora entran tres cargas. Vamos a hacer esto, mirad, vamos a ponerlo 3 veces. ¿No? Y aquí, esto es, ¿vale? Venga, entonces mirad, vamos a suponer, nos dicen que entran eh, con velocidad en un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad, ¿vale? Pues entonces vamos a empezar. Mirad, empezamos con el protón, como sabéis, positivo, y la velocidad perpendicular al campo magnético pues la vamos a dibujar en el sentido del eje de las X positivo. Y este es beta. Es un problema sencillo pero muy interesante sobre las leyes, sobre la ley de que la fuerza que crea un campo magnético sobre una partícula. Mirad, ya sabéis, debemos de recordar claramente que la ley es, claro, si no mal, la ley es que la fuerza sobre una carga es Q, el producto vectorial de V por beta, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a primero hacer siempre el producto vectorial, pero no os olvidéis de que después hay que multiplicarlo por la carga. Entonces, mirad, el producto vectorial de V por beta en los tres casos, porque voy a dibujar la velocidad en los tres casos, la voy a dibujar hacia la derecha, ahora hablaremos del neutrón y después del electrón, vamos a dibujar así en los tres casos. Entonces, el producto vectorial va a ser en los tres casos, va a tener la misma dirección. ¿No? Mirad, ¿cómo es el producto vectorial? Fijaos, va a ser perpendicular al plano formado por los dos vectores, V y beta. Como V va en la dirección del eje de las X y beta en la dirección del eje de las Z, el plano perpendicular, o sea, la dirección, perdón, perpendicular a ese plano, que es el plano ZX, va a ser sobre el eje de las Y. O sea, ya sabemos que la fuerza va a ser sobre el eje de las Y. Pero va a ser hacia arriba o hacia abajo. Depende de la carga. Pero vamos a ver, perdón, el producto vectorial va a ser hacia arriba o hacia abajo. Pues mirad, si hay que llevar V sobre beta, mirad, si nos ponemos, os podéis poner o arriba o abajo. Si os ponéis aquí arriba, veréis girar en el sentido contrario, ¿veis?, a las agujas del reloj, con lo cual vendrá hacia nuestros ojos. Entonces, el producto vectorial, lo voy a remarcar en rojo, será este. Este sería el producto vectorial. Pero vamos a ver, ¿que no lo veis bien? Pues no tenéis más que hacerlo, mirad, como V. No me importa el valor. Yo sé que V es V por I, el que sea, la velocidad, el módulo, la que sea. Y beta será beta por menos K, porque lo hemos dibujado hacia atrás, pues nada, directamente el producto vectorial de V por beta
¿qué dirección tendrá? Pues lo hacéis, sería IJK, y aquí ponéis V, 0, 0, y aquí 0, 0, menos beta. Y si hacéis esto, fijaos, la I va a ser 0, solamente la K también, o sea, porque las dos tienen a estos dos ceros como adjunto, pero la J será menos J, ya sabéis, por el determinante que se forma al quitar su fila y su columna. Bueno, esto lo podéis hacer también por Sarrus, pero yo creo que si desarrollamos por los adjuntos de la primera fila, pues ya me salen las características, las direcciones en IJK. Entonces aquí ya veis que esto sería V por menos beta, sería negativo, pero con este menos me quedaría V por beta por J. O sea que ya veis, siendo V y beta los módulos de los vectores, evidentemente esto es la dirección J positiva, que es como hemos dibujado, ¿de acuerdo? O sea que entonces, vale, pues ya veis que siempre, como os decimos, os digo, tenéis, vale, la parte visual o la regla de la mano derecha, que aquí ya sabéis que el dedo gordo sería el primero, V, y beta sería el dedo índice, que lo recordáis, que si no lo utilizo mucho. Y entonces, efectivamente, el dedo anular va hacia arriba, efectivamente, ¿vale? Pero visualmente, si os ponéis arriba o abajo, veréis cómo gira el tornillo y veréis si sube o si baja. O también, si ponéis, se me ocurre, la botella, si ponéis una botella, ¿va? Y este es el corcho, fijaos, si al llevar V sobre beta giráis así, entonces el corcho abrís la botella, como veis. Bueno, y también la parte matemática que hemos dicho ahí. Bueno, en los tres casos, V por beta va a ser hacia arriba. Y ahora vamos a ver, tenemos el protón. ¿Por qué hay que multiplicar a ese producto vectorial? Por un número positivo. Ah, entonces la fuerza sobre el protón tendrá la misma dirección que el producto vectorial. Por lo tanto, ya la pongo en rojo también. Ah, esto sería la fuerza. Y si la fuerza es así y la velocidad es hacia la derecha, pues yo creo que veréis que la trayectoria del protón, perdón, va a ser un giro, evidentemente porque la fuerza es perpendicular a la velocidad, pero si la fuerza es hacia arriba, el giro que se va a producir va a ser este, ¿vale? Y el protón va a venir en este sentido, con esa velocidad, ¿vale? Claro, si la fuerza tira hacia arriba, se va a doblar la velocidad en ese sentido y ese va a ser el giro, ¿de acuerdo? Bueno, sobre el neutrón, pues yo creo que aquí no deberíamos de tener ninguna pega, porque el neutrón tiene carga cero, y si la carga es cero, claramente la fuerza sobre el neutrón va a ser cero, ¿de acuerdo? Vale. Y ya, por último, sobre el electrón, pues fijaos, el producto vectorial sigue siendo evidentemente, tiene la misma dirección y sentido, pero claramente, como vamos a multiplicar a este producto vectorial por un número negativo, porque el electrón es negativo, la fuerza entonces sobre el electrón va a ser de sentido contrario al producto vectorial. Esta va a ser la fuerza sobre el electrón. Entonces, si la velocidad sigue siendo hacia la derecha, pero la fuerza es hacia abajo, el giro que se va a producir claramente va a ser así, ¿vale? Y el electrón lo que va a hacer es esto, ¿vale? Y se va a girar en este sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa sería la primera pregunta, simplemente poniendo V y beta la misma dirección y sentido en los tres casos, lo que vemos es que el protón va a girar en un sentido y el electrón va a girar en el sentido contrario, claramente porque las fuerzas magnéticas van a ser contrarias. ¿Vale? Dado que la carga es la misma, el módulo van a ser las mismas, pero la circunferencia va a ser en sentido contrario. Y el radio también, porque también depende de la masa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vista, esa sería la primera pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta aquí abajo. Vale, y mirad, la segunda pregunta la hemos elegido, aparte de porque es muy típica, calcular el radio, eso tenéis problemas hechos en las pelis de contenidos generales y donde se explica la teoría. Lo hemos hecho porque además, fijaos, en vez, ya sabéis que sobre una carga, como acabamos de ver, que lleve una velocidad, un campo magnético ejerce una fuerza,
¿vale? Y que, claro, al ser perpendicular a la velocidad va a ser la fuerza centrípeta y aplicando la ley de Newton, como vamos a ver ahora, pues calculamos el radio de giro. Pero si lo hemos elegido aquí es porque es muy típico, insisto que ya lo hemos dicho en las pelis de contenidos, es muy típico que en vez de darnos la velocidad, nos digan que la carga es acelerada entre dos puntos de diferencia de potencial, la que sea, ¿vale? Entonces, mirad, si aplicamos el teorema del trabajo, que es este, al ser el trabajo de las fuerzas no conservativas cero, porque solo actúa la fuerza eléctrica, que es conservativa, como sabéis, ¿qué pasa entonces? Que al ser el trabajo de las fuerzas no conservativas cero, la variación de energía mecánica es cero. Ah, ¿qué significa eso? Que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es cero. O sea, sé, claro, que la variación de una lleva la variación de la otra, pero en sentido contrario. O sea, si crece la cinética es porque decrece la potencial. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir? Que en módulo la variación de la energía cinética es la misma que la variación de la energía potencial. Ah, entonces, ¿qué podemos decir? Que la variación de la energía cinética en módulo es igual a ¿cuál es la variación de la energía potencial? La carga por la diferencia de potencial. Y esta es la ley que vamos a aplicar siempre en este tipo de problemas cuando queramos saber con qué velocidad adquiere una carga cuando se acelera entre dos puntos de diferencia de potencial dada. Dado que normalmente la energía cinética inicial es cero, ya veis, dice el protón que parte del reposo. Si no, ya veis que aquí lo que pone es la variación de la energía cinética. Pero en este caso, si la velocidad inicial es cero, pues ya veis, la variación de la energía cinética es la energía cinética final. ¿Vale? Entonces ya teniendo eso, lo igualamos a la carga por la diferencia de potencial en módulo, y esta es la ley que normalmente aplicamos cuando me digan este enunciado que es muy típico, ¿vale? Si hubiera una energía inicial cinética, pues claro, en vez de poner un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, pondríamos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. De ambas maneras, dada la velocidad inicial, calcularíamos la final. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, visto esto, pues nada, vamos a calcular. Fijaos, dice que un protón que parte del reposo se acelera mediante esa diferencia de potencial. Esto nos va a permitir calcular la velocidad porque después penetra en un campo magnético uniforme de 12 teslas. Claro, y como sabemos, la fuerza que se va a ejercer sobre él depende de la velocidad, lo que hacemos es calcular primero la velocidad. Fijaos, con la ley que acabamos de decir, ¿vale? Esto es nada que vamos a decir, pues que hoy podríamos trabajar con letras, pero mirad, ya ponemos un medio de la masa del electrón, perdón, del protón, que es 1,7 por 10 a la menos 27 por la velocidad final al cuadrado es igual a la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 por la diferencia de potencial, que es 1,5 por 10 a la 4. Bueno, pues aquí ya veis que de aquí deducimos que la velocidad final es la raíz cuadrada, el 2 que pasa a multiplicar por 1,6 por 10 a la menos 19 por 1,5 por 10 a la 4 entre la masa, que es 1,7 por 10 a la menos 27. Bueno, dejo los números por un lado, que sería, ya veis, 2,3 por 1,6
3 por 1,6 por 10, mira, partido de 1,7. Cago en la mano, no sé qué le pasa a esto. Vamos a ver, el número sería, perdón un poquillo, pero que se vean bien las cosas. Vale, la raíz cuadrada de, el número sería 2 por 1,5, 3 por 1,6, 3 por 1,6 entre 1,7. Y ahora, ya veis, 10 a la 27 sube arriba, menos 27 sube en positivo, y me queda 27 y 4, 31, menos 19, 10 a la 11. Me cachis la mar. Se le pasa al bolígrafo que está... Bueno, perdón por el... Vale, esa sería la velocidad. Oye, coge por la calculadora y ¡plau! ¿Y ahora qué pasa? Pues que claro, al entrar dentro del campo magnético con esa velocidad, se va a producir, como acabamos de decir, una rotación. ¿Y qué decimos? La ley de Newton nos dice que fuerza magnética es igual a masa por aceleración centrípeta, claro, porque la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética, y entonces nos queda que Q, ya en módulo todo, QV por beta es igual a mv cuadrado partido de r. Fijaos, la velocidad se va, o sea, v cuadrado y v se simplifica. Podríais decir, oye, va a ser la misma cuando entre al campo magnético que, o sea, antes de entrar que cuando entra. Igual el campo magnético varía la velocidad. Vamos a ver, mirad, el campo, me estoy poniendo, vamos a ver, mirad, como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, no puede cambiar el módulo de V. Su trabajo es cero, porque al ser perpendicular a la velocidad es perpendicular al desplazamiento infinitesimal en ese momento, su trabajo es cero, y si el trabajo de una fuerza es cero, no puede variar la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que este v cuadrado con este v se me va. Y a partir de ahí deducimos el radio de la trayectoria, que es una fórmula que hemos visto y que es muy típica, ¿vale? Y entonces, fijaos, no vamos a seguir porque sabemos m, que es un dato, sabemos q, que es otro dato, sabemos beta, que es otro dato, y la velocidad la hemos calculado aquí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos pregunta. Dice, determine razonadamente, pero claro, como si pudiéramos hacer las cosas sin razonar, el radio de la curvatura de la trayectoria, que es ese, y el periodo de rotación. Mirad, el periodo de rotación, una vez que ya tenemos el radio, R ya se calcula, mirad, el periodo de rotación, vamos a ver, espacio partido de velocidad. O sea, el espacio de una vuelta es 2πr partido de la velocidad. Y entonces fijaos que 2pi r, como r es m por v, partido de q beta, al dividirlo entre v, nos queda que el periodo no depende de la velocidad, sino solamente de 2pi por m partido de q beta. ¿Vale? Entonces ya tendríamos, bueno, voy a remarcar las soluciones, aunque numéricamente no las haga, porque no os voy a insultar, ¿verdad? Sabéis tirar de calculadora exactamente igual que yo. Y estas serían las dos soluciones, ¿veis? Ya veis que todo en función de números conocidos. De hecho, ya veis que el periodo no depende de la velocidad, con lo cual lo podéis hallar, bueno, que no os extrañe que en un momento dado os diga, ahí va, ¿cómo se puede calcular si no me han dado datos sobre la velocidad? No, ya veis que el periodo no depende de la velocidad. ¿De acuerdo? Y mirada por esa expresión. ¿Vale? Bueno, pues ya os digo que cogéis la calculadora, ya os he dicho cómo se calculan todas las cosas, se llevan a las fórmulas de R y del periodo y ya tenemos lo que nos han preguntado. ¿De acuerdo? Bueno, pues este problema, bueno, pues es muy interesante, básico, esencial, y ya veis que
tiene lo que hemos dicho al principio, cómo se calcula la velocidad de una partícula cuando se acelera entre dos puntos de diferencia de potencial dada, y después la ley de la rotación típica de un problema ¿vale? de campos magnéticos, ¿de acuerdo? Venga, pues, chao.